fundamental. Yo esto considero que una persona que quiere hacerse un análisis genético debe estar asesorada en todo momento, porque estamos en una sociedad que creemos que entendemos la genética, que oímos muchas noticias de genética, pero realmente esto cambia cuando tú eres la persona que te quieres hacer el análisis. Y tú estás en una situación de, bueno, esperando o queriendo conocer una información respecto a ti, a tu familia, etcétera, etcétera. Y creo que lo primero es saber qué análisis es el apropiado, ¿no? Porque no todo sirve, ni todos los análisis nos cuentan lo mismo. Hay que hacerle una pregunta al análisis, es decir, no se puede genéricamente preguntarle ¿tengo algo genético? No, tengo que preguntarle una cosa. Por lo tanto, el especialista, el facultativo, es el que va a ayudar a esa persona a definir cuál es, digamos, cuál es lo que le conviene en ese momento, ¿no? En función de la pregunta que se quiere hacer. Y yo considero que es fundamental, o sea, en estos momentos el consejo genético, el acompañamiento al paciente es fundamental, no cabe ninguna duda que es lo que hay que hacer. Normalmente una historia clínica sí existe, a veces el paciente viene con unos antecedentes personales, pero el genetista o el facultativo que lo acompaña debe conocer, aparte de esa historia clínica, todo su antecedente familiar. Nunca se puede abordar un análisis genético si no se tiene, o mejor dicho, no se debe abordar un análisis genético si no se tiene un estudio, hacer una segregación familiar de cualquier aspecto que el paciente conozca. Es cierto que muchas veces no se conoce suficiente de los familiares y a veces hay que indagar, pero el facultativo que asiste tiene que intentar sacar el máximo partido de esa información, porque es lo que hemos comentado antes, es que un análisis genético no es el análisis solo de una persona, sino de su patrimonio familiar. Y de hecho, luego es muy importante porque ese patrimonio suyo, patrimonio genético, va a ser el que hereden sus hijos. Entonces, creo que es muy importante, aparte de su historia clínica, todos los conceptos o toda la información posible de su entorno familiar. Normalmente cuando se hace un análisis genético el resultado es muy frío, y cuando digo muy frío es que los genes se llaman nombres muy con siglas y posiciones muy numéricas, con lo cual el resultado siempre es un informe frío en ese sentido, que da posiciones, da nombres de genes, da información que posiblemente el paciente no entienda, y no tiene por qué entenderlo, de hecho. O sea, lo que el asesoramiento post-análisis debe hacer es explicar en palabras que se entiendan perfectamente a esa persona qué es lo que le está diciendo su análisis. Es decir, mire usted, tiene o no tiene una variante, esta es patogénica, no lo es. Bueno, ahí entramos en el consejo genético más dificultoso realmente, porque o el acompañamiento, pero hay que decirlo, es decir, lo que sí que tenemos que tener presente, y por eso MedMeSafe me gusta mucho cómo se trabaja, porque ves al paciente y el aspecto muchas veces te está contando cómo es esa persona. Evidentemente hay que decir la realidad, explicar las cosas dentro de lo que se conoce en ese momento, y incidir en los aspectos importantes de esa mala noticia.